3 meses en la escuela del Espíritu, 12ª semana, segundo día. Lea Hechos capítulo 24, versículo 22 al 27 y dice: Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Veamos, lo que Félix hace es darle largas al asunto, al parecer con 2 propósitos: para que Pablo le diera dinero para que le soltase, versículo 26, y para congraciarse con los judíos, versículo 27. El autor nos dice que Félix estaba bien informado de este camino, versículo 22. Posiblemente esto no se refiera a las doctrinas del cristianismo, sino a cómo el movimiento había ido creciendo y los conflictos que estaba provocando en Jerusalén y otros lugares. Por tanto, Félix usa la excusa de que tiene que esperar el informe personal de Lisias para no tomar decisión alguna, pero al mismo tiempo ordena que se le dé cierta medida de libertad a Pablo. La entrevista de Pablo con Félix y Drusila es interesante. Drusila era hija menor de Hedores Agripa I, veas Hechos capítulo 12, versículo 1, y por tanto hermana de Agripa II o segundo y de Berenice, veas Hechos capítulo 25, versículo 13. Sus relaciones con Félix habían sido turbulentas y esa era una de las causas por las que Félix tenía fama de libertino. En todo caso, cuando Pablo empieza a hablarle de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, versículo 25, Félix se espanta. Por lo que sabemos, Félix no era persona que se distinguiera por su justicia ni por su dominio propio, sino todo lo contrario. Juzguemos. El apóstol Pablo debe haber necesitado de mucha paciencia para enfrentarse a la situación que aquí se nos cuenta: 2 años encarcelado y probablemente encadenado, esperando el resultado de su juicio, que ya había tenido lugar. Son un tiempo largo y más largo para quien sabe que está preso porque su juez no se atreve a dictar veredicto o está esperando a quien le paguen. Amplia oportunidad tuvo entonces Pablo de vivir lo que él mismo había enseñado. Nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. La lección para nosotros resulta obvia. Vivimos en tiempos en los que se requiere, junto a una santa impaciencia con la injusticia y el dolor presentes, una también santa paciencia para perseverar aun cuando las dificultades parecen no tener fin ni solución. No es cuestión de conformarnos, pero tampoco es cuestión de desalentarnos, porque nuestros esfuerzos no producen resultados inmediatos.
Pablo estaba preso en las cárceles del imperio más poderoso que el mundo mediterráneo había conocido y sujeto a los antojos de un gobernador políticamente poderoso, pero normalmente débil. Era para desesperarse. Pero pasaron los años y pasaron los siglos, y de aquel gobernador, de aquel imperio y de todas sus legiones no queda sino un eco lejano en las páginas de la historia. Mientras del pobre preso que parecía marchitarse en las cárceles del imperio, se habla hoy en los 4 rincones del mundo, y su mensaje resuenan aún hoy en el mismo tono vibrante que les causó espanto al veleidoso gobernador. Actuemos. Cuando sienta impaciencia por el modo en que el mal y la injusticia parecen reinar, recuerde el caso de aquellos primeros cristianos y su enfrentamiento al imperio romano. Anote en su cuaderno las reflexiones, alguna situación que le parezca desesperante. Ahora trate de imaginar lo que le pareciera esa situación dentro de 5 años. Escriba sus reflexiones, piense en términos de 10 o 20 años. Anote sus pensamientos. Pídale a Dios que le ayude a enfrentarse con paciencia y con esperanza a las situaciones más desesperantes.